Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Señor y Padre nuestro, solamente te decimos gracias en el maravilloso nombre de Jesús tu Hijo. Gracias por tu presencia, gracias Espíritu Santo, gracias por todo. También te pido, mi Dios, que me ayudes a explicar tu palabra de la mejor manera que yo lo pueda hacer, para que tu nombre sea glorificado. Graba en el corazón de tu iglesia, de tu pueblo, las verdades aquí declaradas, Señor, que esperamos sean de bendición para cada vida. Que tu palabra, Señor, sea rema en el corazón, aleluya. Que tu palabra sea viva en el corazón esta mañana y que impacte de la manera que debe impactar y que toque de la manera que tenga que tocar y que cada uno sea ministrado conforme a su necesidad. En el maravilloso nombre de Jesús, yo, sin conocer el corazón y la necesidad y la vida de tu iglesia y de tu pueblo, hablaré tu palabra, lanzaré tu palabra, y tu palabra que es viva y eficaz, Señor, yo sé que dará fruto. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dios lo bendiga a todos. Amén. Y a su nombre. Solamente le recordamos lo que ya dijo la hermana, que a las 6 de la tarde iniciamos nuestro servicio. Estamos invitando a todos los que puedan venir. Estoy seguro que los hermanos que no pueden venir en la mañana estarán con nosotros. Y si usted hace el esfuerzo por estar con nosotros, haremos gloriosa la alabanza del Señor. Amén. No se quede en casita. Si usted puede venir, venga. No espere a estar en un hospital o en una cárcel para decir: si yo estuviera con la capacidad de estar en la casa de Dios. Amén. Venga mientras pueda. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús lo estamos diciendo. Les recuerdo, antes de iniciar, los que hicieron promesas, ya estamos a octubre, ya vamos a entrar a noviembre, y muchos no han dado su promesa. No se pongan serios, solamente estoy recordando. Yo sé que muchas veces les puede haber olvidado o no ha tenido la posibilidad, pero vamos a orar para que Dios ponga ese dinero en su bolsa, en sus manos, y usted deposite lo que prometió. La Biblia es clara cuando dice que cuando Dios haga promesa, no tardes en cumplir. Ya no voy a predicar de eso, pero les esperamos esta tarde. A su nombre, gloria. Déjeme entrar a la palabra de Dios. Yo sé que muchos ya están pensando en Golden Corral, muchos están pensando en otras cosas, pero les recuerdo también que estamos ayunando. ¿Amén? Sí, amén. Hay una cadena de oración y han pasado cosas y situaciones dentro de la iglesia que estoy seguro que Dios tuvo la intención de prepararnos para eso. Amén. Lo sentí en el corazón, pedí el apoyo de la iglesia respondió y no se suspende el ayuno hasta que el Señor lo indique. ¿Alguien dice amén? Amén. Sin ostentación, quiero pedir a todos los que están ayunando, levanten su mano, no tengan pena. El problema es cuando lo hacemos con ostentación y presumir de que estamos, ese sí es pecado. Amén. Los que están ayunando durante la semana, no necesariamente ahorita. Los que están ayunando lunes, martes, miércoles. ¿Y los demás dónde están? Tengo una lista enorme de... Bueno, otra vez, los que están ayunando, no hoy precisamente, pero en la cadena de oración, ¿quién es involucrado? Yo sé que hay muchos. Bueno, esperamos que si no están en esta mañana, estén ayunando como que, amén. Les digo, no es pecado decir estoy ayunando. El pecado es cuando ya se hace con presunción, cuando se presume de que hoy estoy ayunando, ya eso sí es pecado, amén. Eso en ninguna parte se lo van a perdonar, amén. Pero seguimos ayunando hasta que el Señor diga. El domingo haré una revisión, mencionaré los nombres de todos los que están ayunando para recordarles a todos que estamos en cadena de oración, y si quieren incluirse, pues los vamos a aceptar. Y a su nombre, la semana pasada empecé a hablar, y pienso yo que guiado por el Espíritu Santo, hablar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tomé como base para arrancar en realidad el pasaje de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, del versículo 13 al 18. Y en realidad hablamos de ello
Hablamos acerca de 3 cosas, yo recuerdo, acerca de los que duermen en Cristo, acerca de los que seremos arrebatados cuando Cristo venga, y también la última cosa que dice el versículo 18, ahí Tesalonicenses 4, es que como cristianos debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Repito, hablé acerca de los que duermen en Cristo, aleluya, de los que seremos arrebatados, porque yo creo que el Señor viene pronto. Amén. Digo que creemos que el Señor viene pronto. Amén. Y de alentarnos con estas palabras los unos a los otros. Terminé diciendo que la iglesia en aquel tiempo se despedía y se saludaba diciendo Maranata, que quiere decir el Señor viene. ¿Y a su nombre? Gloria. Esta mañana, posiblemente continuando con el mismo tema, he tomado como base para compartir con la iglesia el pasaje de San Mateo 24. Cuando empezamos a hablar acerca de nuestra amada esperanza y de la venida del Señor, y al ver la situación que vivimos y las cosas que pasan a nuestro alrededor, una de las cosas que surgen inmediatamente es la pregunta: ¿cuándo viene el Señor? Algunos piensan, aleluya, que el Señor se está tardando demasiado. Amén. Amén. ¿Aló? Amén. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se encargó de plasmar en la palabra de Dios y dijo: ninguno tenga por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no quiere que ninguno se pierda. Él dice, es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Y a su nombre, Gloria. Si no se ha arrepentido de sus pecados, esta mañana lo puede hacer. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, esta mañana lo puede hacer. Si no le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, esta mañana puede su nombre ser escrito en el libro de la vida. ¿Alguien dice amén? Amén. Pero mucha gente tiene por tardanza la venida de nuestro Señor. Y digo esto porque surge la pregunta: ¿cuándo va a venir el Señor Jesucristo? Aleluya. Hace muchos años usted escuchó, yo escuché, y creo que todos hemos escuchado que decían que en el año 2000 se acababa el mundo. O que el Señor viene en tal y tal fecha. Amén. Y muchos se atrevieron a decir desde los tiempos de mis abuelos. Dicen que Cristo viene y que Cristo viene y que Cristo viene y no ha venido. La realidad es esta. La pregunta es: ¿cuándo viene el Señor Jesucristo? Porque sabemos que viene. ¿Alguien dice amén? Amén. Como que no sé, lo escuchó usted igual que yo. Unos aquí, unos allá, pero que no. El Señor viene. Amén. Qué bonito se oye, ¿verdad? Que se grabe, hermana, otra vez. El Señor viene. Amén. Y a su nombre. Gloria. Esto es algo que todo el mundo tiene que saber. Dios, aleluya, aleluya, prometió que Cristo iba a volver por su iglesia y usted y yo lo estamos esperando. El cristianismo no es una religión. ¿Alguien dice amén? Amén. El cristianismo es una relación que establecemos con Dios a través de Cristo Jesús cuando lo aceptamos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Religiones hay 50.525, por decirlo un número. Hay infinidad de religiones, aleluya, pero ninguno de sus fundadores prometió que se iba y que iba a regresar. El Señor Jesucristo dijo: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En su nombre. Gloria. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. Mucha gente ha puesto fechas y se han equivocado. Mateo capítulo 24 y versículo 36 lo dice bien claro. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Vamos a detenernos ahí unos momentos. Aleluya. A través de los años se han levantado falsos líderes, pseudo profetas, diciendo que Cristo regresaba en tal día.
La verdad es que se equivocaron, porque nadie, dijo el Señor Jesucristo, sabe cuándo retornará. Ni los ángeles del cielo, solamente, aleluya, nuestro Señor Dios Todopoderoso sabe cuándo Cristo va a regresar. Pero de que viene, viene. ¿Alguien dice amén? Amén. Cristo viene pronto y viene por su iglesia. Cuando viene, no lo sabemos. Por eso cuando usted escuche que alguien anda diciendo que dicen por allá, no quiero adelantarme. Ahorita vamos a llegar a esta porción, pero nadie sabe del día ni la hora. Pero de que Cristo viene y a su nombre Gloria. En estos pasajes de Mateo 24 del 1 al 3 encontramos nosotros una profecía que se conoce dentro del aspecto escatológico como una profecía de doble connotación. No pretendo ser un estudioso de la Biblia, pero creo conocer el tema y por eso puedo hablar con la autoridad de los años de experiencia y las escrituras me dan, aleluya, para decir lo que voy a decir. Esta es una profecía de doble connotación. ¿Qué es una profecía de doble connotación? Una profecía que tiene un doble cumplimiento. Amén. Hay profecías de este tipo de doble connotación en la Biblia, y este es uno de ellos. Amén. Cuando el Señor Jesucristo, dice la Biblia, está pasando cerca del templo, la gente está mirando los edificios, en particular el templo, chuleándolo como usted y yo entendemos la palabra. El Señor les dice: de cierto os digo que no quedará de aquí piedra sobre piedra. Y todo el mundo se alarmó. Y cuando están a solas, se acercan los discípulos y le preguntan: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Esta profecía de doble connotación que esta mañana estoy brevemente mencionando, una profecía de doble connotación quiere decir un doble cumplimiento. Se cumple una cosa aquí y la otra se cumple más allá. Cuando lee el profeta Isaías, capítulo 52 y 53, cuando habla del sufrimiento del Mesías, usted va a encontrar, aleluya, que habla del Mesías viniendo a sufrir, pero también gobernando en gloria. Amén. Y mucha gente no alcanzaba a comprenderlo. También se encuentra ya una profecía de doble connotación que habla del sufrimiento del Mesías, pero también del reino del Mesías. Amén. Amén. Esta profecía, cuando el Señor Jesucristo dice: no quedará piedra sobre piedra, y le preguntan ¿cuándo? Cuando usted allá, ahora nosotros de este lado de la historia sabemos que en el año 70 de nuestra era cristiana, el general Tito, aleluya, vino al área de Jerusalén y cercó la ciudad de Jerusalén. Y literalmente, después de haber estado bajo sitio 6 meses, la ciudad cae en manos del gobierno romano. La invaden literalmente, la queman, la destruyen toda. Ahí se cumple la profecía cuando también los profetas escribieron que había llamento, que Benjamín lloraría, que había llamento y lloro en Judá, que a las mujeres las abrirían literalmente. Aleluya. Amén. Y que sus hijos serían estrellados contra las paredes. Algo horroroso, algo que la historia nos ha mostrado ya el día de hoy. Esa parte de la historia ya se cumplió. Pero al Señor Jesucristo le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? Usted y yo ya sabemos. La destrucción del templo de Jerusalén se llevó a cabo en el año 70 de nuestra era cristiana. Y en su nombre, la otra parte que dice, que habla acerca de la venida del Señor, aleluya, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? La otra parte que falta por cumplirse es lo que la iglesia está esperando. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. ¿Qué señal habrá de tu venida? El Señor dijo que es claro, no hay una fecha establecida. ¿Alguien dice amén? Amén. Pero dejó ver señales que precederían a la venida de nuestro Señor. Y es importante que usted y yo, como iglesia, como pueblo de Dios, estemos al pendiente. Yo no sé cuántos creen lo que estoy diciendo.
Amén. Yo veo que muchos están solamente como asustados. Porque nos hemos acostumbrado simplemente a ir a la iglesia y vivir una vida de religiosidad. Pero no sabemos lo que la Biblia dice y si lo hemos leído muchas veces ni lo creemos. Amén. Ya empezó el pastor. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. El Señor Jesucristo no dijo cuándo porque no hay fecha, pero dejó señales. Y quiero leer literalmente lo que la Biblia dice. Cuando le dijeron: ¿y qué señal habrá de tu venida? Él dijo: mirad que nadie os engañe. Y a su nombre, Gloria. porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aleluya. El último que usted ha escuchado se llama, creo que ya hasta murió, Juan de Jesús Miranda, algo así, ¿verdad? Que empezó a decir que era el Cristo y que luego no era el anticristo, que primero el Cristo, ¿verdad? Y después del anticristo. Y levantó un grupo de gente por allá. Y a través de los años usted va a encontrar en la historia de la iglesia que siempre se han levantado falsos profetas, falsos cristos. Y el Señor Jesucristo nos dijo a nosotros: mirad que nadie os engañe, porque vendrán en mi nombre, vendrán diciendo. Y es importante que la iglesia conozca lo que dice la palabra del Señor y no solamente vaya creyendo lo que le dicen por allá. Por eso es importante, cada vez que tengo la oportunidad, le digo a la gente: lea su Biblia, lea su Biblia. No sé cuántos me hagan caso, pero yo les digo: lea su Biblia. Amén. Porque en la Biblia usted va a encontrar lo que nosotros predicamos detrás del púlpito. No andamos inventando cosas. Tengo mucho cuidado siempre de lo que hablo, de lo que predico, y siempre respaldarlo con la lectura de la palabra del Señor, aunque me sepa 4 versículos de la Biblia que pueda recitarlos de memoria. Prefiero leerlo literalmente para que la gente se dé cuenta que es la palabra de Dios. Amén. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán, no es nada nuevo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy en la actualidad existe infinidad de pseudo religiones, sectas, con enseñanzas erróneas, más torcidas y chuecas que un cuerno de carnero. ¿Alguien dice amén? Amén. Pero hoy por eso vuelvo a repetir, y yo creo que el Espíritu Santo, aleluya, lo tiene preparado para que usted estudie, se prepare, lea la palabra del Señor, se documente, gloria al Señor, acerca de lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Vendrán estas cosas, falsos profetas se levantarán enseñando y dirán: aquí es y allá es. Y si hacemos una lista, es una lista innumerable de gente que ha puesto fechas y diciendo, aleluya, a que Cristo viene. Mirad que nadie os engañe. Señales. Guerras han habido siempre, pero hoy más que nunca se han multiplicado. Terremotos han habido siempre, pero estadísticamente hablando, cada año que pasa, cada década que pasa, aleluya, los terremotos en proporción a nivel mundial se han multiplicado en grande manera. ¿Alguien dice amén? Amén. Aleluya. Pero dice el Señor: Aleluya. más como en los días de Noé. Otra señal. Así será la venida del Hijo del Hombre. Aleluya.
Y usted se pone a pensar juntamente conmigo y cómo era el asunto en los días de Noé. En los días de Noé la situación estaba como está en nuestros días. Génesis capítulo 6, lea que el Señor Jesucristo dijo, como en los días de Noé. Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Alguien dice amén? Amén. Y si usted lo transporta, viajamos de nuevo a Houston, Texas, a los Estados Unidos, al año 2013, usted se dará cuenta que la maldad en el mundo se ha multiplicado, el pecado se ha multiplicado. Cada quien define el pecado como le da su regalada gana. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Yo digo que una cosa es pecado porque la Biblia así lo dice y usted lo pone en tela de juicio. Yo digo una cosa y usted dice no es cierto. Para mí pecado es una cosa y pecado es otra. Cada quien pone su propia definición de pecado. Yo digo que es pecado lo que es transgresión a la ley de Dios porque la Biblia así lo enseña. En su nombre. Gloria. Pero la maldad se ha multiplicado. Nos alarman las noticias que vemos a las 5 de la tarde. Por Univision. A las 10 de la noche. En los periódicos. Los periódicos, si los estrujara y los exprimiera con un trapo mojado, escurrirían sangre. Sí, amén. Escurrirían pecado, escurrirían maldad. Todo lo que ahí se reporta es para alarmar al mundo, es para alarmar a la gente buena como usted y como... Aleluya. Aleluya. La maldad se ha multiplicado en proporciones extremas. El hombre se ha pervertido de lo peor. Cuando yo leo el capítulo 1 de Romanos, me doy cuenta que mientras el hombre más se aparta de Dios, más se pervierte. ¿Alguien dice amén? Sí, amén. Mientras el hombre y la mujer y el joven también, porque aquí hay muchos jóvenes, se apartan de Dios y crecen sin el conocimiento de Dios y empiezan a adorar, aleluya, a la obra creada en vez del creador. ¡Aló! Sí, amén. El hombre se va pervirtiendo en su conducta, en su manera de ser. La maldad se ha multiplicado, el pecado se ha multiplicado. Y dice el Señor, como en los días de Noé, en donde todo designio del pensamiento de los hombres era maldad, era pecado. Y estamos viviendo ya en esos tiempos. ¿Alguien dice amén? Amén. Hace muchos años, 35 años atrás, escuché a un predicador, 36 años. Decía, va a llegar el tiempo, hermanos, en donde los buenos estaremos encerrados detrás de las rejas. Y los malos van a andar allá afuera. Y recuerdo bien al hermano que lo predicó y al hermano que dijo, usted se da cuenta que hay lugares, aleluya, aquí en los Estados Unidos, en donde usted no puede entrar porque hay vigilancia, hay cámaras, hay rejas, tiene que tener un código para poder entrar. En los apartamentos va el pastor a visitarlos y los hermanos ni el código le dan al pastor porque creo que piensa que el pastor viene a visitar. Hay que meter un código, están encerrados. Y los maleantes allá afuera, alguien dice amén. La gente buena poniéndole ventanales y fierros a sus puertas, poniéndole candados dobles y todo. Y la gente malosa, libre allá. Y la gente buena encerrada en su casa, gloria al Señor. La maldad se ha multiplicado por todas partes en proporciones extremas. Como en los días de Noé, dijo el Señor Jesucristo, en donde la maldad se había multiplicado. Porque como en los días, dice el versículo 38, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Las primeras partes del versículo 38 nos dejan ver en realidad una sociedad indiferente, egoísta, mala. Cada vez son menos.
una sociedad indiferente Amén. en la que nosotros estamos viviendo actual, en donde el impío, usted va y lo quiere evangelizar y no le hace caso. En los Estados Unidos hay evangelio 24 horas al día. ¿Hay que dice amén? Amén. Los 365 días del año, las 24 horas del día hay evangelio. Y la gente se ha hecho indiferente a la predicación del evangelio. No le hacen caso al evangelio, no le hacen caso a los pastores. Muchas veces ni en la iglesia le hacen caso. Amén. Aleluya. El pastor predicando y previniendo y todo el mundo minding your own business. Aleluya. ¿Ha visto en la iglesia? Mejor me callo. En la iglesia los hermanos está uno predicando la palabra del Señor y leyendo su Biblia. No sea sinvergüenza. No sea maleducado. Es la palabra de Dios. Amén. Sí es cierto. Pero es el momento en que Dios está hablando al pueblo a través del profeta, a través del evangelista, a través del pastor, a través del maestro. Preste atención. No solamente son los jóvenes con los que... A medio culto se levanta una hermana a contestar el teléfono y a correr. ¡Qué mala educación la suya! 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 Le pusimos letreros. Apague su celular. Por acá entraba y por acá salía. Le pusimos un papel para hablar con Dios, no necesita el celular. Tampoco hicieron. Para comunicarse con Dios no necesita celular, no necesita email, no necesita. Qué mala educación. Y no solamente los jóvenes. Jonathan, recoge. Jóvenes, aprendan a ser educados. Amén. Aprendan a respetar la casa de Dios. Y los viejos, Aleluya. Sí, amén. respetemos la casa de Dios. Amén. Una sola vez recuerdo haber dejado mi teléfono encendido por descuido y se me caía la cara de vergüenza. Hay una indiferencia a las cosas de Dios. Cuando empezamos en la iglesia a hablar de santidad, todo el mundo se alborota. El pastor ya está pasado de moda, el pastor es un anticuado, y yo mejor me voy a otra iglesia. En la otra... Sí, amén. Aleluya. Ya su nombre. Gloria. Aceptamos de Dios las cosas buenas, pero cuando la corrección como que nos pisan en el callo y como que no nos gusta, ¿ven? Pero hay una indiferencia. Si el mundo es indiferente, aleluya, ahí con Dios ellos. Pero usted y yo no podemos ser indiferentes a las cosas de Dios. Desde el día que creímos, nuestro destino fue cambiado, nuestra vida fue cambiada, nuestra manera de actuar tiene que cambiar. Y a su nombre somos de Cristo. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No Amén. podemos ser indiferentes a las cosas de Dios, como en los días de Noé. Se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían. Y la iglesia, bien, gracias. Amén. Ya su nombre. Gloria. No podemos nosotros ser indiferentes a las cosas de Dios. A su nombre. Gloria. Indiferencia habla no solamente de ser indiferentes, valga la redundancia, a las cosas de Dios, sino también habla de apostasía. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica. Los hermanos estaban alarmados, no sabían. Algunos le habían dicho que ya el día del Señor había venido. Aleluya. Y el Señor inspira a Pablo a través del Espíritu Santo y le dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿me están oyendo? Amén.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Antes de que Cristo venga, una de las grandes señales que dejó el Señor Jesucristo a través de su palabra es que vendría una grande apostasía. Apostasía es apartarse de los caminos del Señor, pero apostasía también es ser indiferente a las cosas de Dios. Gloria. Le damos un aplauso, Señor, esta mañana. Gloria a Dios. Digo que gloria a Dios. Amén. Cristo viene. Sí, amén. Cristo viene. Gloria a Dios. Una de las grandes señales es la apostasía que vendría. Hoy en nuestros días usted se ha topado con alguien que le ha dicho: yo era cristiano, Amén. Amén. yo iba a la iglesia, mi mamá me llevaba, o yo iba con mi abuelita, y ese corito yo me lo aprendí cuando yo iba a la escuela dominical. ¿Y qué ha pasado ahora? Se ha apartado, se ha ido deslizando poco a poco. Mucha gente. Y esa es una de las grandes señales. Antes de que Cristo venga, habrá una enorme apostasía, gloria a Dios, escúcheme bien, dentro de la iglesia profesante. Todo mundo dice ser cristiano, todo mundo dice tener una religión, pero no todos pertenecen a la verdadera iglesia. Elizabeth. La verdadera iglesia está formada por aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús, que le han pedido perdón a Dios por sus pecados, que han sido lavados con la sangre del Señor, que saben que su nombre está escrito en el libro de la vida y saben que eventualmente un día caminarán por calles de oro y verán con sus propios ojos un mar de cristal y puertas de perlas. Amén. ¡Gloria a Dios! Todo el mundo dice ser cristiano, Amén. pero no todos son cristianos. Sí, amén. Yes, amén. Todos dicen tener una religión, pero no todos viven como la palabra del Señor nos ordena. Amén, amén. Y Dios ahora sí que nos agarre confesados a todos. El que crea estar firme, mire que no caiga. Sí, amén. No podemos ser indiferentes y hablando acerca de esa gran apostasía que vendrá. Es una realidad. El apóstol Pablo les escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice: no se alboroten, no se asusten. Os rogamos, hermanos, que no se asusten. No va a venir el Señor hasta que no venga la apostasía. Primero va a venir una grande apostasía. Pero a la iglesia de Jesucristo yo les digo algo. Hay alguien que pertenece a la iglesia de Jesucristo. Hay alguien lavado por la sangre de Jesús. ¿Sabe usted que su nombre está escrito en el libro de la vida? Amén, gloria a Damos un Dios. aplauso, Señor. ¡A su nombre! Gloria. Viene una grande apostasía, sí es cierto. Pero la verdadera iglesia, dentro de lo que es el todo profesante, habrá un verdadero avivamiento. La Amén. iglesia lavada con la sangre de Jesús estará avivada más que nunca. Vamos a ver milagros. Alguien dice amén. Amén. Vamos a ver maravillas, vamos a ver sanidades, vamos a ver prodigios delante de nuestros propios ojos. Mi hermano pastor se está exagerando. Vea lo que dice, por favor, San Juan capítulo 14 y versículo 12. Amén. No exagero. Y mayores cosas que estas haréis, Amén. porque yo voy al Padre, dijo el Señor. Amén. No es exagerar cuando decimos que en el tiempo de la venida del Señor la gloria será mayor que la primera. La gloria de Dios resplandecerá en todos aquellos que le busquen con un corazón contrito y humillado. Amén. El Señor dará la vida. No tiene que ser pastor, tiene que ser solamente un verdadero cristiano, un verdadero creyente en Jesús. Amén. Habrá un gran avivamiento. Y yo tengo que dar gracias a Dios porque en nueva resurrección hemos estado en avivamiento de que ya no se descuando.
Aleluya. Empezamos con la presencia gloriosa de Dios en este lugar. Y siempre la presencia de Dios ha hecho la diferencia. Hay almas salvadas, hay gente perdonada, hay milagros que suceden constantemente. La gente llora, la gente ríe, la gente se goza porque Cristo está en medio. Esto no lo hace el pastor, esto no lo hace el predicador, esto lo hace Cristo a través del Espíritu Santo. Hay avivamiento, hay un sueño de poder, porque Cristo ha tenido misericordia de nueva resurrección. Gloria. ¡Gloria a Dios! ¡Y el avivamiento para todos! Sí, amén. Amén. Si el hermano está medio dormido, cuando empieza a oírlo usted a gritar y a alabar y danzar en el Espíritu. Aleluya. Yo he visto en la televisión como un hermano se para y se pone de pie alabando y de repente sale corriendo para allá. Y sale por ahí. Y corren para acá, corren para allá. Y las mujeres alabando y bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Porque cuando la presencia de Dios está ahí, algo va a suceder, algo empieza a suceder. El avivamiento de Cristo es algo personal, algo que precederá la venida de Cristo. El Señor viene pronto, alguien dice amén. Aleluya. Cristo viene pronto. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Y con eso termino. Mire, ya se me acabaron los papeles. Y eso es rápido lo que estoy diciendo. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Sabiendo que Cristo viene. Aleluya. Se lo vuelvo a leer. Aleluya. No va a decir el pastor. Gloria a Dios. Unas cosas. Se me hace que fue la desvelada del sábado por la noche. Se me hace que la estoy imaginando. El pastor ya está chocheando. Los 65 años que el pastor ya dio el viejazo. Señor, reprenda al diablo. Amén. Me siento más joven que muchos. Aleluya. No quiero mencionar nombres, no sé sentir mal a nadie. Ya quisiera usted, aleluya, brincar y saltar como yo brinco. Ya quisiera sentir lo que yo siento, gloria al Señor. Amén. Ya quisiera usted, aleluya, hacer lo que yo hago, gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Una persona había trabajado todo el día y dice, estoy bien cansado porque trabajé todo el día. Y mi esposa se encargó de ponerlo en su lugar. Cansado mi esposo, dijo. Se levanta a tal hora, trabaja esto y esto y esto. Ya mejor ya no le dijeron nada. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Segunda de Pedro. Se lo voy a leer. Y esto sí lo puede usted ver porque yo estoy dando permiso. Y usted puede escribirlo si usted quiere. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud sabiendo que estas cosas van a pasar, de que Cristo va a venir? ¿Alguien dice amén? Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. Amén. Gloria a Dios. El 11 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. Lucas, el capítulo 21 y el versículo 28. Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Aleluya. Mire, con esas porciones de la Biblia, Pedro dice, si todas estas cosas van a suceder, ¿cómo no debieran ser ustedes caminando en una santa y piadosa manera? Amén. Deben consagrar su vida al Señor, dedicar su vida al Señor,
El viejo por más viejo y el joven porque no sabe qué dará de sí el día. Y Amén. a su nombre. Gloria. Y dice, erguíos, dijo el Señor Jesucristo. Cuando vean que estas cosas a nivel mundial, por todas partes, cuando vean las señales, cuando vean lo que está pasando, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cercana. Mucho más que el día en que creímos. Amén. Por eso hoy, yo digo, yo vivo en victoria. Honestamente hablando, yo vivo en victoria. Gloria a Dios. Amén. Y yo quisiera que todo el mundo viviera en victoria. Usted no va a ver al pastor Alvarado con la cara agachada. Yo siempre me verá usted. Que si he tenido problemas grandes, más grandes que los suyos. Y sin embargo, Dios me ha guardado. Dios me ha mantenido firme hasta el día de hoy. Porque sé que las tribulaciones de este siglo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Y yo sé que todas las cosas resultan para bien para aquellos que aman al Señor. Por lo tanto, yo puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué me apartará del amor de Dios? ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, persecución, espada, del cuchillo, nada podrá apartarme del amor de Dios. Estoy seguro que ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, es más, ni ninguna cosa creada podrá apartarme de Dios, que es en Cristo Jesús. Cristo vive, en su nombre. Cristo vive. Por lo tanto, iglesia, anímate. Iglesia, aleluya, adora al Señor. Quiere ponerse de